Hola amigos, aquí vamos a empezar una serie de nuevos tutoriales dedicados a la realización práctica de un radiopanel Cerna 172. Vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a construir y especialmente, lógicamente, cómo vamos a programarlo para que funcione. La base de nuestro proyecto va a ser el radiopanel de la Cerna 172 que viene por defecto en el simulador. En este caso he abierto el Flight Simulator, pero nos valdría igual el Prepar 3D. Aquí tenemos lo que es el audio panel, el radio con 1, con el NAV 1, el del 2, un ADF, un DME, el transponder y también el autopilot. Bien, vamos a intentar simular toda la funcionalidad de todos aquellos botones que realmente funcionan. Es decir, hay algunos que no funcionan, pero todos estos veis que están funcionando, pues todos estos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este, por ejemplo, pues realmente no tiene funcionalidad, no hace nada. Por lo tanto, aquí no vamos a hacer nada, ni en este tampoco. De hecho, ni siquiera me voy a plantear el poner un botón que no funcione, ni igual que estos dos que ponen chan y modo, ¿vale? Aquí sí que voy a poner un rotativo para cortar la corriente y apagar o encender la radio. Este botón que pone mode tampoco tiene, veis que ni siquiera funciona el pull-in, pero vale. Entonces vamos a poner este botón que es para el switch o swap y vamos a poner los dos encoder dobles y con eso y un botón para encender y apagar la radio tenemos suficientes. Encoder dobles, botón, pulsadores, lógicamente. Para el con 2 pues exactamente igual, no vamos a variar nada. En el ADF, bueno, vemos que por ejemplo este botón no tiene funcionalidad. Aquí sí que tenemos un encoder que lógicamente nos permite escoger o seleccionar la frecuencia, pero estos botones realmente no tienen ninguna funcionalidad, por lo tanto tampoco los voy a poner. En cuanto al DME, tenemos aquí un switch, bueno, este encoder realmente no funciona, tenemos un switch que cambia entre NAV 1 y NAV 2, simplemente lo que selecciona es que en función que tengas R1 te coge NAV 1 o NAV 2. Este tampoco, este switch para funcionar tampoco funciona, este de aquí tampoco, por lo tanto nos vamos a limitar a poner un DME simplemente con la selección. En el transponder pues vas a dar cuenta de la misma, es decir, hay botones que no funcionan aunque su funcionalidad está clara, ¿vale? El clear no funciona, pero sí lo vamos a poner. El VFR, que es poner por defecto 1200, también lo vamos a poner. Y vamos a poner este botón, no lo voy a simular por cuanto no tiene ninguna utilidad simularlo si el simulador no funciona. El IDEN voy a poner un botón simplemente porque ya había hecho el diseño, pero no va a funcionar. Y de aquí voy a poner solo 4 botones. En este caso voy a poner encoder para funcionar con los 4 dígitos nada más. En cuanto al autopilot, es evidente que aquí voy a utilizar en donde estamos marcando una pantalla LCD, no a base de 7 segmentos de dígito, y en vez de poner estos dos botones de up y down, lo que voy a poner es un encoder doble, de tal manera que uno de los encoders lo utilice para la altitud y otro para la velocidad vertical. No importa hacer botones que hacer esto, pero con ello, con un encoder doble, lo que gestiono es de forma independiente los dos, ¿vale? El encoder doble es prácticamente igual al que estamos utilizando para manejar las radios con o NAV, por ejemplo estas, que tienes un encoder, el interno que gestiona uno y el externo que gestiona el otro. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer igual y luego todos los botones sí, porque todos tienen funcionalidad y funcionan perfectamente. Lo primero que hay que solucionar, lógicamente, es la información que se muestra. Aquí vemos, por ejemplo, otro modelo de radio en donde muestra las frecuencias con una precisión mayor, puesto que son 6 dígitos, de los cuales 3 son para los kilohercios y otros 3 para los megahercios. Pero estáis viendo que básicamente la información es exactamente igual. Bueno, pues eso era lo primero que había que seleccionar, es decir, los dígitos a mostrar, las salidas que vienen del simulador y que son los que nos muestran cualquier valor o cualquier información. Teniendo claro lo que tenemos que mostrar, que es la información que proviene del ordenador, lo primero que hay que es buscar una solución para mostrar esta información. Podríamos hacer con pantallas LCD
o también con dígitos de 7 segmentos. El hacerlo con dígitos de 7 segmentos da más parecido a la realidad, sobre todo porque, como estáis viendo, existen unos productos ya previamente comercializados muy baratos, que con la base de un circuito integrado, que es este, que es un más 7219 o un más 7221, y con 5 entradas, de las cuales dos son para el positivo y el negativo, y solo 3 pines, podías gestionar un número de 8 dígitos, encadenando hasta un máximo de 8 unidades como esta, ¿vale? Por lo tanto, nos hacía que con el precio que costaba y con esta funcionalidad ya hecha, bueno, pues nos permitía poder acceder a hacer mostrar los datos con bastante parecido a la realidad. Aquí podéis estar viendo cómo, por ejemplo, se han encadenado 3 módulos, ¿veis? De los 3 módulos se van mostrando en cada parte, por ejemplo en este, 4 frecuencias. Vais a encontrar bastantes ejemplos de ello en la web, en Google o cualquier buscador, poniendo Arduino y más 7219. Aquí, por ejemplo, podéis encontrar un ejemplo de cómo se encadenan 2 módulos utilizando solo 3 pines realmente para manejar la información, aparte del positivo y del negativo. Teniendo en cuenta que podemos encadenar 8, significa que con solo 3 pines del Arduino vamos a manejar un número de dígitos de 8 por 8, que en total son 64 dígitos de 7 segmentos. Repito que podéis encontrar a través de Google bastantes ejemplos fácilmente. Ahora bien, por ejemplo, aquí podéis ver cómo se encadenan un módulo con el otro, que simplemente es unir la parte de salida con la parte de la entrada, ¿de acuerdo? Es muy fácil, y aquí, por ejemplo, sería una cascada de 2. En este, por ejemplo, sería una cascada de 3, pero así hasta 8 módulos, es decir, 64 dígitos. Los precios de estos módulos son bastante baratos, pero vais a encontrar desde precios como este de 3,49 libras, que es muy caro, a, por ejemplo, en eBay, donde vais a encontrar precios como 1,55 euros, 1,29, también más precios, buscarlos porque de verdad son bastante baratos. Y si acudís a AliExpress, es evidente que vais a encontrarlo incluso a mejor precio, es decir, a lo mejor encontráis que por 8 euros o 7 euros podéis encontrar 7 piezas de cada. Por último, para las entradas, pues necesitamos una serie de hardware, como pueden ser pulsadores, rotativos, encoders. Por ejemplo, he puesto a título ejemplo esta página, en donde se muestran encoder dobles, etcétera. Pero realmente es mejor que acudáis a AliExpress comprando las cosas con tiempo, por cuanto los precios son muy asequibles, ¿vale? Aquí veis el encoder que utiliza solo 2 pines. Este es un encoder doble, esta parte es un encoder, este de arriba es otro, ¿vale? Bien separados. Aquí arriba tiene, si pulsas, se mueve toda la barra hacia abajo, que es un botón, ¿vale? Solo es el MAT37. Son bastante caros y es difícil encontrarlos en China. Luego, pues, incluso tenéis lo que son los botones para manejarlos, proceso. Aquí tenéis, por ejemplo, conmutadores rotativos, ¿de acuerdo? Hay de diferentes posiciones. Aquí, por ejemplo, vienen pulsadores, nos vale cualquier tipo al gusto, es decir, en casas de electrónica vais a encontrar enormes cantidades y muy diferentes. Otro tipo de pulsadores, vamos, más que pulsadores son interruptores switch on-off. Bien, visto de forma somera el hardware que se necesita, ahora vamos a empezar a hablar de los programas que necesitamos para abordar este proyecto. Lógicamente, lo primero es tener un simulador de vuelo. Nos vale los más usuales, como pueden ser el Flight Simulator, el Prepar 3D, el X-Plane, ahí con el que nos sentamos más a gusto. Además de ello, necesitamos un programa que se llama las FSUI PC. Hay 2 versiones, uno gratuito y uno de pago, pero con la gratuita nos vale. Es un módulo que se instala en el directorio módules del simulador de vuelo, y es el que nos permite interactuar con el propio simulador, mandando y recibiendo los parámetros del simulador. Y por último, debemos de utilizar
un software para gestionar las FSUPC de una forma más amigable que el programarlas directamente. Para las plataformas Arduino que vamos a utilizar, a mí los únicos que me gustan así bastante bien son el Ling2FS y el Movify. Tener en cuenta que yo personalmente he considerado estos dos porque son los que nos permiten gestionar todo con base a una plataforma libre como es las tarjetas Arduino. Respecto del hardware físico que vamos a utilizar, lo primero es hablar de la plataforma que nos permite hacer este proyecto, que son las tarjetas Arduino. Hay dos modelos que son los que usualmente se utilizan, que es el 1 o el Mega 2560. Normalmente se recomienda el Mega 2560 porque tiene muchas más pines y por tanto nos permite necesitar menos tarjetas para abordar un proyecto grande como pudiera ser una cabina de vuelo. Luego, en cuanto a las salidas, pues utilizamos displays de 7 segmentos en base al más 7219 o el más 7221 de cátodo común, LCD displays o LEDs. Y para las entradas, pues utilizamos encoders, pulsadores, interruptores, llaves, etcétera. Y lógicamente necesitamos cualquier tipo de herramienta que podamos necesitar para soldadores, cortadores, cúter, etcétera. Después de lo que hemos comentado hasta ahora, nos queda decidir ya definitivamente el software a utilizar. Por tanto, primero obligatoriamente es tener el simulador de vuelo. Segundo, también es obligatorio tener las FSUIPC instaladas en el módulo del simulador. Y tercero, es obligatorio elegir entre una de las dos modalidades de programa, el Ling2FS o el Movify. La diferencia entre uno y el otro es que el Ling2FS requiere tener un conocimiento de programación bastante alto, mientras que el Movify nos permite no tener necesidad de saber programación, por cuanto es un programa que está hecho precisamente para evitar la programación. He elegido esto, yo elijo en principio, ya tengo hecho el proyecto con el Ling2FS y ahora estos tutoriales van dirigidos a utilizar el Movify. Respecto de las FSUIPC, lógicamente hay que acudir a la web de www.schirati.com. Aquí encontraréis la última versión, buscaros siempre la última versión que está para FSX, para aplicar 3D. Por aquí abajo tenéis la versión SDK de las FSUIPC, descargaroslas porque hay una lista de los offsets, o los que no conozcáis lo que significa offset son los parámetros con los que se mueve e interactuamos con el simulador. Y es muy importante tener esa lista para conocerles y verlos. Teniendo en cuenta que este proyecto se va a hacer sobre Movify, no obstante vamos a ver los dos programas que son el Movify y el Ling2FS. Aquí el Ling2FS, aquí tenéis en la página web, hay varias versiones. Yo, por ejemplo, con la que he estado utilizando es el Ling2FS para expertos, y aquí tenéis explicaciones con una serie de ejemplos que le vienen, por ejemplo, el radio panel. Un radio panel estándar que con un único LCD, con un Arduino Uno y con un encoder y podemos demostrar todas las frecuencias que queramos, ¿vale? Son ejemplos bastante buenos, es un software libre con multitud de ejemplos que ya nos ofrece para que podamos empezar nosotros, y existen algunas páginas web en donde muestran el código. No obstante, el que quiera todo el código me lo puede pedir a mí a través de comentarios en este canal y lo facilitaría. Yo me he decantado por el Movify porque ya lo tenía hecho en primer lugar con el Ling2FS, pero me ha costado como 3 o 4 meses de programación. Vi este proyecto y entonces me bajé, como tenía varios Arduinos, he ido probando. Entonces, la verdad es que es muy bueno. Es un software bastante novedoso, todavía lleva poco tiempo y está pendiente de desarrollar, pero en internet, especialmente en YouTube, vais a encontrar bastantes tutoriales, ya desde los primeros pasos allá programaciones. Por ejemplo, ves aquí hay uno de primeros pasos, pero tenéis, por ejemplo, pues cómo manejar un LCD, pues tenéis un manual para manejar un LCD. O queréis cómo se configura un autopilos completo, pues aquí tenéis bastantes tutoriales, por lo tanto es bastante asequible hacerse con el programa al no tener necesidad de programar. Por supuesto, en la propia web de Movify hay una serie de tutoriales y un foro
que de verdad resuelve prácticamente todos los problemas, dudas o errores que uno va teniendo. Por lo tanto, es un software a utilizar. En cuanto al proyecto en sí mismo del Radio Panel, en YouTube vais a encontrar bastantes ejemplos, simplemente poniendo, por ejemplo, Radio Panel Cerna 172 o 182, porque básicamente es la misma, y vais a encontrar gente que ya ha andado por este camino. Por ejemplo, este de Flight for Fun pues, es uno de los que yo realmente he visto, y bueno, podéis ver qué es lo que se llega a hacer, ¿vale? Y qué es lo que queremos hacer nosotros. Pues ahí lo tenéis, es decir, tan sencillo como esto es lo que pretendemos hacer. Aquí en este vídeo podéis ver un ejemplo bastante realista, y es, por ejemplo, el ejemplo en el que nos debemos de ver o reflejar para poder abordar el proyecto que estamos empezando con este tutorial. Hay otros muchos más ejemplos. Del autor del tutorial o vídeo que acabo de mostrar, que está en esta página, que voy a mostrar aquí. Bien, hay, por ejemplo, ejemplos de cómo se utilizan los dígitos de 7 segmentos, y en este caso este hombre pues ha hecho una cosa bastante novedosa, que es que en vez de unir los módulos con cable, lo que ha hecho ha sido unirlos, cortarlos, pegarlos y soldarlos. Pero básicamente os voy a mostrar aquí, ¿ves? Lo ha hecho con MoiFlight, ha hecho carátulas, ha hecho todo y demás. Ese es el vídeo que habíamos mostrado antes, y vamos a ver si subimos para arriba. Veréis, por ejemplo, aquí el número de dígitos que está aquí y cómo lo ha hecho, ¿vale? Voy a ampliar a ver esto un poquito, que se vea más grande. Bueno, en definitiva, realmente, a ver si soy capaz de ponerlo más grande para que se vea más claro. Pero había aquí una explicación. Vamos a ver si soy capaz. Mira, por ejemplo, aquí en los 3 módulos que ha unido, como podéis ver, asignado de 5 en 5, dejando algunos en blanco que no va a utilizar, para mostrar las 4 frecuencias del CON 1 y el NAP 1, tanto en la activa como en el standby, ¿vale? Es bastante sencilla su aclaración. Yo este sistema realmente me parece bastante bueno, pero no me gusta, y entonces a partir de ello he intentado diseñarme, porque los componentes electrónicos son muy baratos, unos PCBs o circuitos electrónicos para ello. Lo he realizado con un programa que es Proteus, es un programa de diseño de circuitos impresos. Con este programa, por ejemplo, voy a mostrar el del CON y NAP que he hecho para las radios. La verdad es que no es excesivamente dificultoso. Lógicamente tienes que tener un mínimo conocimiento de electrónico, ¿vale? Aquí este es el circuito diseñado con 4 MACs. Yo he utilizado un MAC por cada 5 dígitos. Veis que pone aquí 5 dígitos, y he despreciado que el MAC, pues cada uno de los MAC pudiera tener hasta 8 dígitos. Yo he puesto uno con cada serie de 5, ¿vale? Porque así era mucho más cómodo y demás. Este es el diseño esquemático, y ahora vamos a enseñar el PCB, que ya está generado y demás, ¿vale? Aquí tenéis el PCB, que es el que luego con este PCB lo vamos a generar en una modalidad de fichero que se llama Gerber, y lo vamos a entregar a una casa que se dedica a hacer los prototipos de los PCBs. Yo he mandado a hacer estos prototipos con una tirada pequeña, porque me salía muy caro hacer solo uno, y nos juntamos varios amigos, y entonces hemos pedido una cantidad para poder tener un estocaje para todos aquellos que quieran abordar el proyecto. Vamos a ver también otros que hemos creado, por ejemplo este de aquí, que es el del DME, el esquemático por un lado y el PCB por el otro. No tiene ninguna dificultad, salvo que aquí utilizamos 2 módulos de 4 dígitos, ¿vale? Para poderlos separar, como podéis observar. Si buscamos otros ficheros más, por ejemplo este es el del ADF, el PCB tal como ha quedado, o este es el esquemático. Vamos a seguir abriendo algún otro más que podáis ver. Bien, bueno, ahí pone ADF, pero creo que es el del transponder, ¿no? Sí, este es el del transponder, así hemos ido creando prácticamente casi todos los PCBs de todos los que necesitamos. Por último, para concluir, pues vamos a ver el resultado de los PCBs, con lo cual vamos a empezar a iniciar nuestro proyecto. Aquí tenéis los PCBs tal como han venido, ¿vale? Sin soldar ningún componente ni nada. Obviamente no es necesario hacer esto, podéis hacerlo
uniendo los módulos 7219 tal como el ejemplo ese que tenía o de la manera que vosotros queráis, pero estos son como lo hemos afrontado nosotros. Aquí tenéis estos módulos ya con soldados todos los componentes pasivos, que son muy pocos, es decir, es el zócalo con el más 7219, un par de componentes pasivos que son dos capacitadores y una resistencia, y lógicamente los displays. Estos son, por ejemplo, los de el radio con NAP 1, que van a aparecer en el tutorial siguiente. Todos estos van a aparecer en los tutoriales que vamos a utilizar, porque son los que básicamente vamos a hacer. Vamos a hacerlo ya de forma práctica y real. ¿Veis? Por ejemplo, aquí están enganchados a un Arduino y aquí hay 4 encoders duales para gestionar las frecuencias. Bien, para concluir, ya tenéis la base del proyecto tal como lo vamos a iniciar. Aquí podéis ver en la pantalla la serie de tutoriales en el orden que los vamos a ir sacando y vamos a ir haciendo en realidad este proyecto. Y nada, nos despedimos y esperamos veros en sucesivos tutoriales. Un saludo.